Tiene la palabra el señor Catalán. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor ministro, muchísimas gracias por la información y su presencia esta mañana aquí, nada más ni nada menos que en la Comisión de Interior y en esta sala constitucional. Mis primeras palabras en nombre de Unión del Pueblo Navarro, como han hecho también otros portavoces, tienen que ser para manifestar nuestra solidaridad, cariño y afecto hacia todos los afectados por estos incendios que han arrasado prácticamente 400.000 hectáreas en nuestro país durante los últimos meses. De manera especial hacia las familias de las 8 personas fallecidas y de todos los heridos. Esperamos y deseamos que las administraciones, todas las administraciones, tanto las entidades locales como las propias diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y el propio Gobierno de España, sepan estar a la altura de las circunstancias y no obviar y olvidar el gran sacrificio que han cometido estas 8 familias y que han llevado a cabo y que ha supuesto la pérdida de sus seres queridos. Lo mismo podríamos decir del resto también de ciudadanos que han visto desaparecer pues, sus viviendas, sus hogares, sus medios de subsistencia, sus animales, sus fincas, sus campos, que también esperamos que no pueda ocurrir como ha ocurrido en otras tragedias que se han vivido, incluso algunas de ellas recientemente en nuestro país, y que no se vean abandonadas por el Gobierno de España y que las ayudas realmente lleguen, y lleguen todas, porque todavía hay afectados del volcán de La Palma o incluso también de la Dana en la costa levantina que siguen reclamando a las administraciones públicas y, en este caso concreto, también al Gobierno de España, del que nosotros, como se ha dicho en la última intervención que me ha precedido del uso de la palabra, tenemos una labor de impulso y de control de esta acción del Gobierno de España. Y esta situación de abandono o de no llegar todas las ayudas a los afectados no lo decimos desde Unión del Pueblo Navarro, lo vienen reclamando los propios afectados. Palabras también, como no, de reconocimiento y agradecimiento al trabajo realizado por colectivos profesionales y también personas en la extinción de estos incendios. Se ha hecho referencia también a la precariedad laboral de algunas brigadas de bomberos y de agentes forestales, reivindicación a la que nosotros también nos sumamos, pero que no es solo única y exclusivamente competencia de las comunidades autónomas, sino también de algunas sociedades públicas dependientes del Gobierno de España, y de que algunos partidos políticos también tienen que asumir esa responsabilidad porque están sentados en el Gobierno de España. También puede ocurrir, porque aquí se ha alabado mucho por parte de la ministra de Defensa y hoy también por parte del ministro del Interior, de las Fuerzas Armadas, de la Unidad Militar de Emergencia y de los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron desplazados para contribuir en la extinción de estos incendios, pues también están en unas condiciones laborales y de precariedad retributiva más que evidente, y ahora que se va a hacer un gasto importante en materia de presupuesto de gasto de defensa, sería injustificable y totalmente injusto que no se realice también ese esfuerzo hacia los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Miren, señorías, ante la tragedia que hemos vivido y hemos padecido en las últimas semanas, es incomprensible la confrontación política que se ha vivido. El enfrentamiento político ha sido una constante. Los insultos, las descalificaciones por parte de todos, de unos y de todos, una triste realidad. La falta de empatía, ese empeño y esa lucha por establecer un determinado relato ha sido, desde nuestro punto de vista, una auténtica vergüenza. Sinceramente, ¿creen sus señorías que los españoles están satisfechos con el comportamiento que han tenido sus representantes? ¿De verdad consideran que los españoles esperaban este comportamiento de su clase política? Desde nuestro punto de vista, en ningún caso. Es llamativo, señor ministro, que usted haya manifestado y haya cuestionado, y decía, manifestaciones interesadas y partidistas, siempre mirando en los demás. ¿Y en las del propio Gobierno, señor ministro? ¿Considera que ha habido manifestaciones interesadas y partidistas por miembros del Gobierno, por ejemplo, del ministro Puente o de su propia, digo porque depende de usted, de la directora general de Protección Civil? ¿Le parecen interesadas y partidistas sus declaraciones? ¿Le parecen apropiadas? ¿Sí o no? La respuesta es muy sencilla, porque los silencios también son muy elocuentes, señor ministro, también son muy elocuentes. No es cuestión de valorar y cuestionar lo que dicen los demás, sino que lo que dicen los propios, porque en caso contrario
sus declaraciones y sus afirmaciones pierden objetividad, pierden credibilidad. Y eso también usted lo debía tener en cuenta. Y, por lo tanto, ¿le parecieron adecuadas las declaraciones del ministro Puente y de la directora general de la Protección Civil? ¿Sí o no? Por otro lado, señor ministro, menudo papelón tuvo que hacer usted en la rueda de prensa que se convocó posteriormente a un Consejo de Ministros para dar cuenta de las medidas que se iban a adoptar y que no hubo ninguna medida concreta, solamente la declaración de emergencia a los incendios que se habían producido desde el mes de junio, incluidos los de julio y agosto. ¿Le parece que eso es lo que estaban esperando los afectados? Por desgracia, no es la primera emergencia o tragedia de estas características que padecemos en nuestro país. Ahí está el volcán de La Palma, ahí está también la Dana en la costa levantina. ¿Se van a establecer las mismas medidas, las mismas ayudas? ¿No le parece un poco absurdo decir en una rueda de prensa que luego serán los ministerios los que vayan tomando las medidas concretas? Como digo, hemos padecido ya estas tragedias, se han aplicado medidas y, por lo tanto, ¿por qué no se concretan las mismas? Como digo, todos los españoles están esperando este tipo de cuestiones y, sobre todo, de manera especial, aquellos que se ven afectados. Quieren saber cómo les va a avalar y cómo les va a amparar el Gobierno de España, además de los gobiernos de otras comunidades autónomas o de otras entidades locales, pero lo que nos tiñe hoy es el Gobierno de España. ¿Van a aplicar las mismas medidas, sí o no? Y eso es algo que debiera tener presente, porque, mire, la inmediatez y la urgencia también en estas cuestiones son necesarias. Y el amparo y que la gente y los afectados se vean amparadas también. Mire, por desgracia, como decía, esto es lo que usted nos debiera concretar. También debiera explicar, y algo se ha dicho en alguna intervención, por qué tardó tanto el Ministerio a la hora de aprobar un Real Decreto que establece criterios para las comunidades autónomas a la hora de plantear los criterios en los planes de vigilancia, prevención y extinción. Ya sé que ustedes lo justifican esa tardanza en que no son imprescindibles, pero 3 años, señor ministro, 3 años, que luego ocurre lo que ocurre. Mire, desde nuestro punto de vista, y no es la primera vez, sino ya en otras ocasiones lo hemos manifestado, el liderazgo, la coordinación, fundamentalmente la coordinación en cuestiones que nos afectan a todos, incluso cuando exceden de los límites geográficos de las propias comunidades autónomas, a nosotros nos parece necesaria e imprescindible que la coordinación y esa puesta en común, ese consenso, ese acuerdo entre las administraciones sea más que evidente. Los ciudadanos españoles no tienen por qué ser los paganos de las discrepancias y las disputas que haya entre las formaciones políticas que tienen responsabilidades de gobierno, ya sea en el Gobierno de España, ya sea en las comunidades autónomas, ya sea en las entidades locales. No tienen por qué. Es responsabilidad de la Administración, independientemente del color político, estar a la altura de las circunstancias. Y todo ello, señor ministro, y nos lo ha escuchado más de una vez, desde el respeto y la lealtad. Respeto, por supuesto, a las competencias que tienen las comunidades autónomas. ¿Qué vamos a decir? Un partido foralista como Unión del Pueblo Navarro. Que se respeten las competencias, pero también eso no es óbice para que haya una coordinación, un liderazgo, una participación, un consenso, un acuerdo entre las administraciones. Y, por supuesto, señor ministro, lealtad. Lealtad de manera especial entre las administraciones públicas. Que tenga que ir el Ejército a una comunidad autónoma determinada, pues tiene que ir y no hay que ponerle ninguna traba, ni hay que despreciarlos, como se está haciendo en algunas comunidades autónomas con el Ejército español. Y, por lo tanto, eso también, esa lealtad debe ser recíproca del Gobierno a las comunidades autónomas, a todas, independientemente del color político que esté gobernando, y también por parte del Gobierno de España. Miren, las ayudas, las lluvias que se han dado excepcionalmente en la primavera, pues iban a traer lo que han traído. Todos sabíamos lo que iba a pasar y ha pasado. Nadie lo puede poner en duda. El riesgo estaba ahí. Bastaba con darse una vuelta por el campo y el monte español para ver cuál era la situación de la vegetación, a diferencia de lo que había ocurrido en otros momentos. Porque, mire, señor ministro, la estrategia y las medidas, al menos desde nuestro punto de vista, deben ser para anticiparse al fuego, no solamente para combatirlo.
Y miren, es evidente, y algunos portavoces lo han dicho en su intervención, en las últimas décadas se ha llevado y se ha sometido al campo español a un acoso y un derribo incomprensible. Se ha combatido la actividad agrícola y ganadera en nuestro país y que ha llevado incluso a poner en riesgo su subsistencia y el abandono. Y este abandono tiene las consecuencias que tiene. Y todo ello, en algunas ocasiones, y eso también hay que denunciarlo, por el seguidismo, Vaya terminando, señoría. a ese ecologismo fanático que se plantea por algunos. Es muy fácil legislar desde los despachos y, por lo tanto, en este caso concreto, desde nuestro punto de vista, hay que escuchar más al agricultor y al ganadero español. Y, finalmente, ya, señora presidenta, nosotros, desde Unión de Pueblo Navarro, no podemos callarnos y lo tenemos que denunciar. Señor ministro, este verano también se ha vuelto a humillar a las víctimas del terrorismo con actos de enaltecimiento de la banda terrorista ETA y de los terroristas de ETA. Y usted no puede permanecer callado. No merece la pena tanta inacción y tanto silencio, y de manera especial por su parte. Muchas gracias.